Woodford de la Lincoln University de Nueva Zelanda. Nos va a hablar de la vinculación del agro, los alimentos y los consumidores, los desafíos y problemas a enfrentar. El doctor Keith Woodford es doctor de la Universidad de Queensland y máster en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Canterbury. Es profesor honorario de sistemas agroalimentarios en la Lincoln University de Nueva Zelanda. Supervisa estudiantes, posgraduados y además desarrolla trabajos y consultorías para diversos proyectos en Nueva Zelanda y en la región. El profesor Woodford ha trabajado en más de 20 países en proyectos de desarrollo agroalimentario y sus trabajos han sido incluidos en muy diversas y reconocidas publicaciones y revistas científicas. Profesor Woodford, gracias por estar con nosotros. Thank you. Welcome. Thank you. Buenos días. Lo siento, pero no es posible para mí dar esta presentación en español. Si tuviera que beber mucho vino, entonces tal vez podría hablar un poco más español. Pero todavía es temprano en el día y no he bebido vino. Ahora hablo en inglés. It is a great pleasure for me to be here today and to have alongside me Trini as my interpreter. Buenos días, es un gran placer para mí estar aquí hoy y tenerme a mí como intérprete. I want to start by talking a little bit about models of extension and innovation. Quisiera comenzar a hablar un poco de modelos de extensión e innovación. First of all, there is the traditional method, which is the way most research organizations around the world see innovation occurring. En primer lugar, tenemos el modo tradicional, que es el modelo que la mayoría de las organizaciones de investigación que trabajan a nivel mundial ven que las cosas están ocurriendo. It is the technology transfer model, Es el modelo de transferencia tecnológica, led by research, followed by extension, and then the technology reaching through to the farmer. Es un modelo en el que primero lo impulsa la investigación, luego se hace la extensión y finalmente llega a las manos del productor. Although this is the traditional model and still very popular amongst research organizations around the world, many of us see things rather differently. Si bien este es el modelo tradicional y es un modelo que sigue siendo el más popular entre las organizaciones de investigación a nivel mundial, muchos de nosotros vemos la cosa de una manera diferente. And I think it is likely that most of you, because you are members of CREA, will also see things somewhat differently. Y también es muy probable que la mayoría de ustedes, al ser miembros de CREA, también vean las cosas de una manera diferente. This is what I call the farmer-centric model of innovation, and it has farmers in the center of it. Y este es el que yo llamo el sistema de innovación que es productor céntrico, porque tiene en el centro de todo al productor. So we have a group of farmers here in the center, and there are all sorts of interactions going on between those farmers. En el centro, en el círculo del centro, en la elipse se ve que hay un montón de productores con flechas que van para todos lados indicando la interacción entre ellos. And we also have here an advisor and facilitator, and you'll note once again that the arrows go both ways. So communication's following this way to the farmer and communication is following back this way. Essentially, it's a group of equals, everyone adding their own contribution.
Y ven ustedes allí en verde que tienen al asesor, al facilitador, y también ven las flechas verdes que implican la comunicación que va, pero lo que es remarcable de esto es que van en ambos sentidos, como entre iguales. Es una comunicación que sea entre el productor y el asesor y a la inversa. And there are all sorts of forces coming in from outside. Y hay muchas fuerzas que están incidiendo y que provienen de afuera. Clearly, we have market signals coming in, and they have a big effect on how the farming system here works. Claramente tenemos por un lado las señales del mercado que tienen muy clara incidencia en cómo funciona todo el sistema. We have new technology coming in, and we have new science coming in. También tenemos nuevas tecnologías y nuevas ciencias que ingresan. And we have new regulations coming in, and we have all sorts of global change forcing its way in to the farming system. También tenemos nuevas reglamentaciones, nuevas regulaciones y también tenemos los efectos del cambio climático que también inciden en el sistema de producción. And if the innovation system is to work, there's so much information coming in that we need something else to support this. Si nosotros queremos que el sistema de innovación funcione, son tantos los factores que inciden que necesitamos algo que le dé un soporte a esto. We need an organization that is collecting information and organizing information and supporting these farmer groups. Lo que necesitamos es una organización que recabe la información y que luego la transfiera y que dé soporte a los grupos de productores. So that is the role of the Central FUCREA, which my friend Macarera, I think, refers to as having a mothership. Este es entonces el papel que tiene una organización como FUCREA, que según las palabras de su amigo Mac Herrera es como una especie de maternidad. And so I would like to congratulate FUCREA and all the individual FUCREA groups and their members. Essentially, I think you have put together this model, and I think this represents the way that a lot of you think. Quisiera entonces felicitar a FUCREA y a sus miembros y tengo entendido que esta es entonces lo que refleja la manera que ustedes sienten de FUCREA y cómo piensa FUCREA. And I think you can go forward now with the message from your founder early on about the need to form more groups. I think another 6,000, was it, within another 5 years, that you have a model which has huge value. Y esta mañana temprano oímos el mensaje del fundador, de uno de los fundadores de FUCREA, y ya oyeron su mensaje en cuáles serían las expectativas de aumentar a 6.000 los miembros en unos 10 años y espera que realmente esto se logre para que seguir agregando valor. We all know that the next 50 years is going to be very different than the last. Todos somos conscientes que los 50 años que tenemos por delante van a ser muy diferentes de los 50 que pasaron. So I will build on from the previous speaker and talk about some of those changes which will occur and perhaps how FUCREA can help farmers in dealing with those changes. Siguiendo entonces en la misma línea de los elementos que empezó a mencionar el orador anterior, vamos a seguir agregando cosas y vamos a ver cuáles son algunos de esos cambios que van a tener que encarar los productores de FUCREA. The role of FUCREA includes helping farmers to see that future. Por un lado, el papel de FUCREA va a ser ayudar a los productores a ver el futuro. I think it's important that we reflect that most of the big strategic decisions
are a consequence of events external to the farm. Una de las cosas que es importante que nos demos cuenta es que la mayoría de las grandes decisiones estratégicas van a venir como consecuencia de eventos externos a nuestros predios. So we have to raise our sights beyond the farm gate to try and understand the world which we are part of. O sea que tenemos que mirar con nuestra vista que vaya más allá de la tranquera y ver qué es lo que está pasando en el mundo. And this requires a strong central organisation, non-political, providing good quality, unbiased information as to where the world is heading. Y es por eso que necesitamos que haya una organización apolítica, pero que tenga que recoja información de buena calidad y no sesgada, que nos diga a dónde se está dirigiendo el mundo. If we look at the world, clearly populations are increasing, just a little bit over 1% per annum, or 9,000 more people being born each hour. Si nosotros vemos qué es lo que está pasando a nivel demográfico en el mundo, vemos que anualmente la población mundial crece un 1% y eso quiere decir que por hora tenemos 9.000 seres humanos más. So here we have a classic population growth which represents the world, with the pink being the girls and the blue being the boys. Aquí tenemos una gráfica mostrando lo que es la población mundial con 0,8% por año, en rosado obviamente las niñas, en celeste los varones. And of course all the young people are down the bottom and there's a few old people at the top. Y por supuesto por la pirámide de edad tenemos a los jóvenes abajo y los viejos arriba. So this bottom group is the 0 to 5-year-olds or 0 to 4-year-olds, and the very top group is the 100 plus. La barra de más abajo son los de hasta 5 años y la barra superior es 100 años y más. Now if we go to Uruguay, it looks a little bit different. Your population still is growing, but only very slowly at 0.27% per annum, and you're only having 1.82 children per woman. Pero si vemos el panorama demográfico de Uruguay, es muy distinto, con un crecimiento de 0,27% por año y con solamente un índice de 1.82 niños por mujer. So I have to ask, what are all you men doing? Are you watching football all the time? Se pregunta entonces qué hacen los hombres uruguayos si solo se pasan mirando al fútbol. So what we're seeing here is that each year there are less babies being born than the year before. Lo que vemos aquí es que año tras año la población de bebés que nacen es cada vez menor. And so your population is going to change to one where it has quite a different shape with a lot of old people and not so many young people. De manera que la pirámide demográfica del Uruguay va a cambiar de forma habiendo una mayoría de gente vieja y menos jóvenes. If we look at Brazil, the overall population rate is quite a lot greater, but gosh, their men are doing slightly worse even than you folk. Y si vemos en Brasil, ellos también tienen una tasa de crecimiento, 0,77%, pero en realidad, si miramos los niños que han nacido en los últimos años, quiere decir que los hombres brasileños son menos activos todavía que los uruguayos. So two things are happening. The Brazilian population is growing, but it's also going to be a population which ages. And that already there, too, we are seeing less children born each year. And this has implications for the type of products that people want. De manera que aquí vemos también que están pasando eso, que hay cada vez menos gente que nace, cada vez más gente añosa, y eso es importante porque incide en el tipo de productos que tenemos que producir. And if you want to sell products to Japan, well, their population is already
declining each year. Si la idea de ustedes es venderla a Japón, tengan en cuenta que la población japonesa ya está reduciéndose cada año. In fact, the largest population group in Japan is the 65 to 69-year-olds. De hecho, el mayor grupo etario en Japón es entre los 65 y 69 años. And I'm told that in Japan, there is a bigger market for diapers, nappies, for old people with incontinence than there is for little babies. Y según tiene entendido, en Japón ya hay un mercado mayor para pañales de adulto que para pañales de bebé. The European Union, once again, birth rates are decreasing rapidly. Only a very small overall growth rate of 0.25, and the biggest age group there is 45 to 49-year-olds. Y en Europa también pasa algo similar, si bien tiene una tasa de crecimiento, esta es baja, 0,25%, y allí también el grupo etario más importante es entre los 45 y los 49 años. And you go to South Korea, almost no growth at all, and it seems there as if the men and the ladies have almost forgotten how to do it all together. Y si miramos a Corea del Sur, prácticamente no hay crecimiento anual. Es como si los hombres y las mujeres se olvidaran de cómo se hacen los bebés. And the Taiwanese, despite there being no pressure for them, no requirements that they should have small families, they're right down to just over one child per couple. Y en Taiwán, si bien no es como en la China continental, donde durante muchos años tuvieron la política de permitir solamente un niño, en Taiwán es como si lo tuviera, porque de hecho nace poco más de un niño por mujer. Even in China, the population is now stabilizing. It will be about 10 years. In 10 years' time, their population will reach a maximum. Y incluso en la China continental está pasando un fenómeno de estabilización. Se calcula que dentro de 10 años llegará a su población máxima. The other outstanding feature of China is the imbalance between the boys and the girls, and that there's about 1.5 million more boys being born each year than girls. Otra cosa que es sumamente llamativa de China continental es que cada año hay un gran desequilibrio entre el sexo masculino y femenino. Cada año nacen 1,5 millones más de varones que de niñas. If we go to India, we see some similar things happening. The growth rate is still faster, of course, than China, but remarkably, we see the same imbalance between the number of boys and girls. Y en la India, si bien el panorama es bastante diferente a China en el sentido de que aquí sí se da un mayor aumento de la población con un 1,22% de crecimiento anual, aquí también se da ese mismo fenómeno de que hay un gran desequilibrio entre los varones y las niñas que nacen. This is almost totally a consequence of selective abortions of fetuses that are of a particular sex. So this is all due to ultrasound pictures of the baby in utero. Y lo que pasa en China y en la India, obviamente, es todo debido a que se hace una selección según los resultados de la ecografía. Si se detecta que la bebé va a ser una niña, ese embarazo no progresa. And as we look across China and India and through into other parts of Asia, within the next 10 to 20 years, we're going to have more than 100 million men for whom there is no female partner. Y si miramos qué es lo que va a pasar dentro de 10, 20 años en esos países, va a haber más de 100.000 hombres para los cuales no va a haber mujeres. I don't know what all the effects are going to be of that, but I do know that it's going to be a great force for instability in those societies. Y eso, si bien no sabemos bien cuáles van a ser las consecuencias a
a nuestro nivel, sí sabemos que en esas sociedades van a ser una importante fuente de inestabilidad. And here we have an example from Africa. I chose Nigeria as a typical country of Africa, the largest population. There, the population graph looks totally different. Aquí vemos a Nigeria, que él lo tomó como un ejemplo de lo que pasa en el continente africano en general. Es Nigeria con el país con mayor población y ven ustedes que lo que allí pasa a nivel demográfico es totalmente diferente. So it's largely in Africa where we're going to see the big population increases. Es entonces en grandes términos en África donde vamos a ver los mayores aumentos de la población. Currently, Africa has a population of 1.2 billion. Hoy en día en África hay 1.200 millones de personas. By 2050, on medium fertility projections, it will be a little bit over 2 billion. Para el 2050, la perspectiva es que si se mantiene la actual tasa de fertilidad, va a haber una población de 2.000 millones. And by the year 2100, it will be over 4 billion. Y para el 2100 va a ser un poco superior a los 4.000 millones. Even that assumes that the fertility rates will drop well below where they are now. Pero para esas últimas estimaciones se calcula que la tasa de fertilidad va a caer bastante por debajo de lo que es la actual. And we see similar things going on in parts of Western Asia. Y también vemos algunas cosas similares que están ocurriendo en algunas regiones de Asia Occidental. I've taken you through those examples because I think it's important for us to reflect not just globally, but on how different things are in different parts of the world. La razón por la cual les acabamos de dar estos ejemplos es porque quiero que pensemos no solamente a nivel global, sino ver cómo inciden los diferentes elementos que se dan en diferentes partes del mundo. Asian and European growth is largely over, with India the exception. En términos generales, el crecimiento de Asia y de Europa está ya ha terminado, excepto por el caso de India. South American growth is modest, although the Brazilian birth rate and overall growth rate and population is more representative of the continent than what Uruguay is. En Sudamérica el crecimiento es modesto, si bien las cifras que se ven de crecimiento de la población en Brasil son más representativas de lo que son en el continente latinoamericano en general que lo que son las uruguayas. And frankly, Africa is totally out of control. Y obviamente África está totalmente fuera de control. Of course, population is only one part of the story. And we also have to consider economic growth. Por supuesto que el crecimiento de la población solamente es una parte de la historia. Tenemos que también tener en cuenta el crecimiento económico. And the facts are that economic growth globally is still largely in Asia, led by China, but widespread. Y la verdad es que el crecimiento económico fundamentalmente se está dando en Asia. Y si bien es liderado por China, en realidad es bastante generalizado. The figures that we read of China are of a slowdown and that economic growth is now only between 6 and 7%. Y las cifras que vienen de China muestran, es verdad, un enlentecimiento que ha hecho que actualmente la tasa de crecimiento es entre un 6 y un 7%. However, China is shifting from an investment country to a consumption country. Pero un proceso que se está dando en China es que está pasando de ser un país de inversión a ser un país de consumo. And so growth in food consumption is still over 10% each year when measured in value terms. Y medido en términos de valor, el crecimiento de
de lo que gastan los chinos en alimentos aumenta un 10% por año. So coming as I do from New Zealand, we place an enormous amount of emphasis on China. Viniendo entonces, como él viene de China, de Nueva Zelanda, los neozelandeses le prestan mucha atención a lo que está pasando en China. And people like me would say that if we want to get up the value chain and really make that work, then we have to understand China. De manera que él y la gente como él piensa que si uno realmente quiere aumentar la cadena de valor, tiene que pensar en qué es lo que está pasando en China y tener los ojos en China. There is also good economic growth going on in some parts of Africa. The problem there is that population growth is also so great that individual wealth levels are only increasing at modest rates. Y en África también se está viendo crecimiento económico. El problema allí es que como el crecimiento de la población es tan grande a nivel individual en cuanto a los ingresos personales, el crecimiento es muy moderado. So there is no doubt that Africa is going to have huge demand for commodities, but there are questions as to the prices they will be able to afford. No hay duda entonces que África va a necesitar muchos productos básicos. Lo que está así en duda es cuánto van a poder pagar por ellos. I said here that Brazil is in difficulty, but of course we have just listened to some good news there. So that is of huge importance to Uruguay, given your proximity and your overall, small population yourselves. Decíamos entonces que Brasil está en dificultades, pero hoy más temprano escuchamos que también había buenas noticias que venían de Brasil, o sea que es una buena cosa. Para Uruguay es bueno por la proximidad que tiene el país, pero además también por lo pequeño que es el mercado interno uruguayo. So my message at this point is that there are opportunities in many, many parts of the world, but they are quite different opportunities, and each has to be treated from some level of knowledge of that region. Por lo tanto, el mensaje de hoy es que hay oportunidades, pero en lugares muy diferentes, y que cuando uno está considerando esas oportunidades en las diferentes regiones, uno que tiene que tener un buen conocimiento o trabajar con alguien que tenga un buen conocimiento de esa región. So where are the opportunities? ¿Dónde están entonces las oportunidades? Clearly, the growing middle classes in Asia who are prepared to pay for quality brands of food, but there's only low growth in Asia for food commodities, except with one important exception, and that is to feed animals. ¿Dónde están entonces esas oportunidades? Por un lado tenemos el crecimiento de la clase media en Asia, que está preparado a pagar por marcas de alimentos de buena calidad, pero solamente un crecimiento muy bajo de los commodities, excepto en el pienso de animales. So the Asian countries have no difficulty in supplying the human needs for plant foods, but they do have difficulty providing the feed for the animals. En Asia, entonces, los países asiáticos no tendrían dificultades para abastecerse de los alimentos para animales, pero sí les resulta imposible lograr abastecerse de la alimentación para los animales. Clearly, there will be opportunities in Africa and Western Asia, including the Middle East, because of their huge demands for commodities related to the big population increases, but we do have to worry as to whether they will be able to afford it.
Claramente, entonces, como ya dijimos, hay oportunidades por el crecimiento de la población en África, en Asia Occidental, en el Medio Oriente, como ya vimos, pero lo que sí nos tiene que preocupar es si van a poder pagar el precio de los commodities. If we're going to go to these other parts of the world, then we really have to put in a lot of effort to understand their culture, both business culture and food culture. Si queremos apuntar con nuestros negocios a otras partes del mundo, tenemos que hacer grandes esfuerzos por comprender su cultura, no solamente su cultura empresarial y de negocios, sino también su cultura en la alimentación. This slide is taken in a Beijing supermarket. Esta es una diapositiva en un supermercado de Beijing. And it is of lamb. Well, they call it lamb, but it could actually be old ewe. It's sheep meat. Y el cartelito, la etiqueta dice que es cordero, pero en realidad es de una oveja vieja. So this comes from the forequarter, and as you can see, it's from the flap, and as you can see, it contains a great deal of fat. Esto es cuarto delantero y como ustedes ven, tiene mucho contenido graso. In New Zealand, we would consider this very low quality product. En Nueva Zelanda esto sería considerado como un producto de muy mala calidad. But in China, this is very high quality product. Pero los chinos lo consideran como que es de muy alta calidad. And they will pay the same amount for this as they will for the prime steak from the loin. Y están dispuestos a pagar el mismo precio premium para esto que para un corte trasero de primera calidad. It relates totally to the style of cooking, and it makes no sense until one understands that style of cooking. Todo eso es debido al estilo de cocción que utilizan. Entonces no tiene sentido partir de la teoría de lo que nosotros pensamos que es mejor si no estamos al tanto de cuáles son sus estilos de cocción. One of the challenges of China and in fact all around the world is rangeland degradation. Uno de los desafíos que tiene el mundo en general, no solamente en China, sino en muchos lugares, es la degradación de las zonas de pastoreo. Several years ago, I wrote an article called "Where Have All the Sheep Gone?" Hace unos años escribí un artículo cuyo título era ¿Dónde se han ido todas las ovejas? And I ran around all of the important sheep-producing countries of the world in that article, including Uruguay, Argentina, New Zealand, Australia, China, all had declining sheep numbers. Y en ese artículo hizo un repaso de qué era lo que había pasado en todos los países del mundo, no solamente en Nueva Zelanda, sino también en Argentina, en Uruguay, en Australia, incluso en China. Y en todos esos países los ovinos habían bajado notoriamente. This particular photo was taken in Inner Mongolia, where the devastation is extreme, and it relates to a previous speaker who also made the point that land degradation and just inability to produce some of the products in these lands. Esta es una foto que fue tomada en Mongolia, donde la degradación de los suelos es muy importante y vincula a la charla con la del orador anterior, que habló también de la importancia que tiene la importante degradación de los suelos, que hace imposible la explotación de esos suelos. I currently have a project up on the Qinghai Tibet Plateau where we are investigating some of the livelihood issues and the pastoral issues there of those nomadic pastoralists. En este momento él está trabajando en el Tíbet, en la zona de Qinghai, donde están estudiando la capacidad de producción de subsistencia de poblaciones pastoriles. In that country we have declining productivity.
as is so common everywhere in the rangelands. En ese país se está viendo una declinación de la productividad, como está pasando en general en las zonas de pasturas naturales. Our project area is about 355,000 square kilometres, which I think from memory would be just over twice the size of Uruguay. Más o menos. Dice que el área del proyecto es de 355.000 kilómetros cuadrados, que tiene entendido que es un poquito menos del doble de toda la superficie de Uruguay. This is a huge area which is the source of 3 really big Asian rivers, and it's just so important in terms of the overall productivity and the water supplies coming down and through China. Es una zona que está rodeada por 3 ríos muy importantes de Asia, y es una zona donde la producción general depende del abastecimiento hídrico de esos ríos. And if you think you get it tough on your dairy farms, well, this is yaks being milked up on the Tibetan Plateau. They seem to have it fairly well worked, or the men seem to have it fairly well worked out. It's the women who seem to do all the work there. Y si a ustedes les parece que el trabajo en lechería es difícil, vean aquí cuánto más difícil es. Una cosa que le invocaron fue que allí ponen a las mujeres a ordeñar. And as we are changing, we have to remember that other people are changing. So, for example, in China now, their dairies are moving very rapidly towards large-scale, what we call freestall dairy farms. Y si nosotros estamos cambiando, tenemos que pensar también que el resto del mundo también está cambiando. Esto, por ejemplo, es una foto de una producción lechera en China, Fonterra, y están trabajando cada vez a mayor escala con vacas estabilizadas. This happens to be a Fonterra farm, but there are many Chinese-owned farms there. This is about 100 kilometers from Beijing, this one, but many Chinese farms like this with 3,000 to 5,000 cows. En este caso, en esta foto, es efectivamente un tambo de Fonterra, pero en realidad es uno de miles de otros ejemplos de tambos que son propiedad de los chinos y que trabajan a gran escala con 3.000, 5.000 vacas. I want to talk now a little bit about disruptive events. These are the things that we don't usually see coming, but they change everything. Ahora quisiera hablar un poco de los acontecimientos distorsionantes o disruptivos, que son eventos que en realidad no nos los vimos venir. I've put up here some milk bottles of a product called A2 milk. Aquí en la foto tienen algunas botellas de leche, de una leche que se llama A2. This is now the largest brand by value in Australia. Esta ahora es la marca más grande en términos de valor en Australia. And in the supermarkets, it sells for double the price of the other milk. En el supermercado ahora está al doble de precio que el resto de las leches. I have been trying to tell the story of A2 milk for more than 10 years now. Él lleva más de 10 años ya contando la historia de lo que es la leche A2. In 2007, I wrote this book here talking about the issues of why we all needed to be changing our herds to produce A2 milk. Ya en el año 2007 publicó en este libro las razones por las cuales él considera que todos los rodeos se deberían de convertir para tener producción de la leche A2. At that time,
hardly anybody knew about A2 milk, either in New Zealand or Australia or anywhere else. En aquella época era muy poca la gente que sabía de la existencia de la leche A2 en Australia, en Nueva Zelanda, prácticamente en ningún lado. But I knew this was going to be a big disruptive event that would eventually change the dairy industry all over the world. Pero él ya en esa época sabía que este era uno de esos eventos disruptivos que iba a cambiar todo el panorama del sector lechero, tanto en Australia, Nueva Zelanda, como en todo el mundo. If anybody thinks they're going to sell milk long term to China, which is not what we call A2 milk, then they're not going to succeed. Si alguien piensa que va a poder vender a largo plazo a China una leche que no sea A2, no sabe de lo que está hablando y no lo va a poder hacer. A2 infant formula in China sells for at least double the price of the other infant formulas. La leche maternizada A2 para lactantes se vende al doble de precio de la leche en polvo de la leche no A2. Most of you who are dairy farmers and of course non-dairy farmers too will never have heard of A2 milk. Muchos de ustedes como productores o incluso no productores tal vez nunca hayan oído hablar de la leche A2. But you need to find out about it. Pero tienen que averiguar sobre ella. I am working with farmers in the United States, individual farmers with up to 60,000 cows who are fast converting to A2 milk. Él está trabajando en este momento con productores lecheros en Estados Unidos, con establecimientos con hasta 60.000 cabezas y que se están pasando muy rápidamente para la producción de leche A2. These are people who know that the dairy world is going to change. Toda esa gente ya es consciente de que el mundo del sector lácteo va a cambiar. Today I don't have time to talk to you about the details of A2 milk, but I do want to say to you that it's feasible for all of you to start the process of converting your herds. Hoy no vamos a tener el tiempo como para podernos explayar en qué es la leche A2, pero sí piensa que es factible para todos ustedes hacer esa conversión de sus rodeos. All of the big semen companies, the big artificial insemination companies, know which of their bulls are A1 and which are A2, and they know the world is changing. A esta altura, todas las empresas que trabajan con los productores de semen, que trabajan con inseminación artificial, tienen clasificados a los toros según sean A1 o A2, porque ya ellos son conscientes de que el mundo está cambiando. A2 milk is just one of the disruptive technologies which is going to affect agriculture. Pero la leche A2 es solamente una de esas tecnologías distorsionantes que está cambiando el mundo lácteo. Another one is called extended shelf life milk, or ESL. La otra es la otra tecnología que está cambiando el panorama es la leche de larga vida, ESL. This is not the same as UHT milk, which many of you will know about. Que no es la larga vida UHT que todos ustedes conocen. This is milk that tastes exactly like pasteurized milk. Esta es una leche que tiene exactamente el mismo sabor que la leche pasteurizada. But it will keep in the fridge for between 30 and 60 days. Pero que se puede mantener refrigerado simplemente en la heladera entre 30 y 60 días. This is a product which you could be producing in Uruguay and selling all over South America because of its extended shelf life. Y ese, siendo un producto de larga vida, es un producto que podrían producir aquí en el Uruguay y venderlo a toda Latinoamérica. So the combination of the future is ESL and A2 going together.
La combinación para el futuro es leche A2 con el procesamiento ESL, las dos cosas juntas. Another disruptive technology is going to be sex-selected semen. Otra tecnología también distorsionante va a ser la selección de semen que permita seleccionar sexo. In New Zealand, the biggest effect of this will be on our beef industry. En Nueva Zelanda el mayor efecto de esto se va a ver en la industria de la producción cárnica. In future, half of our dairy cows will be mated to female sex-selected dairy semen, and the other half will be mated to male-selected beef semen. En Nueva Zelanda, la mitad del rodeo de vacas lecheras se va a aparear con, se va a inseminar con semen seleccionado para sexo femenino y la otra mitad para sexo masculino. The other thing this is another thing which is greatly going to change agriculture and greatly shortens the supply chain between producers and consumers. It is digital marketing channels. Este tercero elemento es otra tecnología disruptiva, que son los canales de comercialización digital que reducen en gran medida el pasaje desde el productor hasta el consumidor. If you want to sell food to Chinese consumers, you don't want to put it in supermarkets. You sell it online. Si uno quiere venderle alimentos a los chinos, no tienen que pensar en que van a estar enviando su producto a un supermercado chino, sino que es mejor venderlo en línea. All my Chinese friends now buy their food this way. Actualmente todos los clientes chinos están comprando los alimentos así. Farmers both in New Zealand and Uruguay have to make big decisions as to whether their future lies with commodities or with value add. Todos los productores, sea en Uruguay o en Nueva Zelanda, tienen que tomar la decisión de si van a orientarse a producción de commodities o de productos con valor agregado. If you want to get the benefits of value add, then as farmers you have to work together to get some scale. Si ustedes optan por agregar valor, entonces como productores van a tener que trabajar en conjunto para poder aprovechar más para agregar el valor. It also requires capital. También van a necesitar capital. And it requires partnerships with processors and marketers. Y también van a tener que hacer asociaciones o alianzas con quien luego procese esos productos y los comercialice. So in the case of Uruguay, it all starts with understanding the changes in the world beyond. Entonces, en el caso de Uruguay, todo empieza comprendiendo qué es lo que está pasando en el mundo más allá de nuestras fronteras. And this is the huge debate we are now having in New Zealand ourselves. Este es el gran debate que estamos teniendo en este momento en Nueva Zelanda, nosotros mismos. We have become somewhat disillusioned with producing commodities. Nos hemos desilusionado un poco de dedicarnos a los productos básicos. But it's much easier to talk about shifting to value-add products than it is to actually make it happen. Pero es más fácil decir que hacer. Es mucho más fácil decir que si uno se va a pasar a la elaboración de productos con valor agregado a que realmente las cosas pasen. It's getting near lunchtime, and so
It's a good time to move to my concluding messages. Como ya estamos cerca del almuerzo, es un buen momento para llegar a los mensajes finales. The first one is that the challenges for Uruguay and Fucrea will be different in the next 50 years than the past. El primer mensaje es que los desafíos que tienen por delante tanto Uruguay como Fucrea son muy diferentes para los próximos 50 años que lo que tuvieron en el pasado. Although the changes that you make will be on farm, this will largely be in response to events that occur beyond Uruguay's borders. Si bien es verdad que los cambios que ustedes vayan a hacer se van a dar en los predios, en realidad van a ocurrir como respuesta a eventos que estén pasando fuera de nuestras fronteras. If you are dissatisfied with being a commodity producer, then there is no alternative but integrated supply chains if you want to capture the benefits of value adding. Si ustedes están decepcionados o no están contentos con ser productores de productos básicos, entonces la única alternativa es pasarse a los de valor agregado, pero en ese caso necesitan cadenas de valor agregados. I suggest to you that Fucrea has huge importance in facilitating the discussions that will be needed to guide the necessary on-farm and off-farm processing and marketing changes, and providing the information required for those discussions. Fucrea tiene una enorme importancia en facilitar las discusiones que se necesiten para orientar los cambios que se necesiten tanto en el predio como más allá de los predios, en el procesamiento y en la comercialización, los cambios que sean necesarios y dando la información que se necesite para esos análisis o esas discusiones. Because Fucrea is in a unique position to give you 100% non-biased information. Porque Fucrea está en una posición singular, única, de darles a ustedes información no sesgada. Most sources of information, apart from through Fucrea, have their own agendas, which are not necessarily the same agendas as you farmers have. La mayoría de las fuentes de información, aparte de Fucrea, tienen sus propios intereses. La única que ustedes pueden confiar en que son los mismos intereses de ustedes es Fucrea. And I say to you that the fundamental philosophy of Fucrea has to remain farmer-centric, with farmers in the center. Y una cosa que quiero enfatizar es que la filosofía fundamental de Fucrea, que es de centrarse en el productor, tiene que seguir centrándose en el productor. All the strength comes from working together. Toda la fortaleza proviene del trabajar juntos. I write regularly on many of these articles. I have articles going into the local New Zealand media at least once every 2 weeks. And you can find these, unfortunately only in English, on my own website. El profesor Keith Woodford escribe regularmente sobre estos y muchos otros temas y algunos de ellos se publican en revistas locales, pero todos ellos están disponibles en su página web. Desgraciadamente solamente en inglés. So I now conclude by once again repeating my congratulations to Fucrea for the wonderful achievements of the last 50 years, but also recognizing that perhaps we have even bigger challenges in the 50 years ahead.
Quiere finalizar entonces felicitando a FUCREA por sus grandes logros que han tenido en estos últimos 50 años, pero recordándoles que seguramente los retos que tengan que enfrentar de aquí a 50 años más van a ser mayores. And I would also just say that this is the third time when I've been in Uruguay, when Trini has interpreted for me, and I've also had the pleasure when she's been in New Zealand with Uruguayan groups to deal with her there. And so my thanks to you, Trini. Esta es la tercera vez que él viene a Uruguay y que yo le traduzco, y también hemos trabajado juntos en Nueva Zelanda. O sea que ya somos un viejo equipo. Thank you.